Bien, buenas tardes. Vamos a continuar con el tema 6. Hemos visto ya toda la teoría. Aunque ya tenéis el tema 7 también avanzado, los problemas hiperbólicos, ahora que tenéis un poco más de soltura en los desarrollos teóricos, vamos a hacer algunos problemas de los que tenéis en el documento Problemas resueltos y propuestos de ecuaciones en derivadas parciales parabólicas. Todas las transparencias que estamos usando en las clases, como sabéis, las tenéis a vuestra disposición en la plataforma de la asignatura. ¿De acuerdo? Y, por supuesto, tenéis a vuestra disposición nuestros correos o el foro por si queréis hacer alguna pregunta. Es recomendable que estos problemas que voy a hacer yo en la clase de hoy, así como los que nos queden por hacer y los que hay propuestos, los intentéis vosotros, a ser posible, sin consultar las transparencias, de manera que podáis evaluar por vosotros mismos si tenéis lagunas o no, si hace falta revisar alguna parte de la teoría, si no habéis entendido algo que pensabais que sí habíais comprendido correctamente. Y todas aquellas dudas que os surjan y que no podéis resolver de otra forma, pues nos mandáis un mensaje vía el foro o por correo electrónico y trataremos de aclararlas, ¿de acuerdo? Pensad que el examen ya no está tan lejos, nos queda muy poca materia por trabajar, pero es conveniente que deis un esfuerzo importante en lo que queda de trimestre para poder avanzar lo suficientemente rápido, ¿de acuerdo? Recordad que el examen constará únicamente de problemas. Lo que ocurre es que si no entendéis la teoría, no vais a ser capaces de contestar a los problemas, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar, como os digo, con los problemas resueltos y propuestos de las ecuaciones en derivadas parciales parabólicas. Bien, fijémonos en el primero de los problemas que tenéis resueltos, ¿vale? En este problema hay diferentes aspectos que son diferentes respecto a la ecuación del calor con la que hemos estado trabajando en teoría. Si os fijáis, hay una serie de... A ver si puedo marcar, por ejemplo, quiero dibujar esto, por ejemplo, aquí, ¿vale? Tenemos una parte que hace que la ecuación parabólica sea no homogénea, ¿vale? Tenemos ahí un término, un sumando, que depende únicamente del tiempo, no depende de la variable x, pero sobre todo no depende de la función incógnita u, ¿de acuerdo? Entonces, eso es algo que tendremos que arrastrar durante todo nuestro desarrollo teórico y hay que tenerlo en cuenta. No podemos aplicar sin más el programa que tenemos hecho para las ecuaciones parabólicas, tanto si es explícito, implícito o Crank-Nicolson, ¿vale? Hay que modificarlo. Hay también alguna otra novedad en este problema. Fijaos que, mientras que la condición inicial es la habitual, ¿vale? Una función que depende de x, que nos dice cuál es el valor de la función incógnita en el instante inicial para todos los nodos en x. Las condiciones de contorno, que en el desarrollo teórico eran dos ceros y que vimos en general en los programas que era conveniente poner una función que dependiera del tiempo, aquí ni siquiera las tenemos. Lo que tenemos es la variación de la función incógnita cuando miramos esa variación respecto al espacio, es decir, en la posición en la que estamos midiendo, nos da, siendo nula, la primera condición de contorno. Es una condición que no es de tipo Dirichlet, ¿vale? Y luego tenemos otra condición para el otro extremo del intervalo, que tampoco es de tipo Dirichlet, ¿vale? Es natural. Y lo que tenemos es en el otro extremo de la barra donde estemos midiendo la temperatura, si es que ese fuera el caso, en el otro extremo, en el extremo x igual a 1, lo que tenemos es la relación entre la función incógnita y su variación respecto al espacio. ¿De acuerdo? Sabemos que la suma de ambas es 0, pero no sabemos cuánto vale ninguna de las dos. ¿Vale? Es importante que entendáis bien cómo se modifican los algoritmos que hemos visto en la clase de teoría cuando encontramos este tipo de cambios en las condiciones de contorno. ¿De acuerdo? Y lo mismo cuando la ecuación en derivadas parciales no es homogénea. Entonces, lo primero que se nos pide, y esto es algo bastante habitual en los problemas de este tipo, es que transformemos este problema, esta ecuación en derivadas parciales con condiciones inicial y de frontera,
en un esquema en diferencias finitas, es decir, que aproximemos las derivadas después de discretizar, evaluemos en los nodos x sub y t sub j, veamos cuáles son las incógnitas, construyamos el sistema, si es el caso, y lo resolvemos, ¿vale? La resolución ya vendrá en los apartados siguientes. En este primer apartado, como nos piden una descripción, lo que tenemos que hacer es el desarrollo teórico, ¿vale? Muy bien, entonces ya nos preocuparemos en el apartado B de implementar, es decir, modificar el programa que tenemos para el método explícito para adaptarlo a este problema con sus particularidades y ejecutar ese programa con los datos que nos dan en el segundo apartado para representar finalmente la solución que obtenemos, ¿vale? El tercer apartado es bastante más completo porque lo que se nos pide es una nueva discretización del problema, pero esta vez no utilizando el método explícito, sino Crank-Nicolson, de manera que luego, trabajando con estos valores de h de k y en el instante t igual a 1, podamos encontrar una solución aproximada y comparar los resultados con los obtenidos en el apartado anterior, ¿vale? De manera que yo creo que conviene que resolvamos este problema despacio, de manera que entendáis lo mejor posible cómo afectan estos cambios a nuestro desarrollo teórico, porque si no hacemos bien el desarrollo teórico, todo lo que hagamos después estará mal. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, nos venimos a la transparencia siguiente. Vamos a borrar los dibujitos. Bien. Y entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Lo primero que hacemos es discretizar. Es decir, cogemos el intervalo donde está definida la variable independiente, la espacial y la temporal, ¿vale? De manera que tenemos los nodos x sub i, ¿vale? De manera que el índice i está definido de 0 a nx. Nx es el número de subintervalos con el que estamos trabajando. Y la variable temporal, tenemos unos nodos t sub j, donde la j también varía desde 0 hasta nt, siendo nt el número de subintervalos temporales, ¿vale? Estos son los pasos h y k que se definen con esos intervalos y ese número de subintervalos. Y lo que hacemos, como en el desarrollo teórico, es, ya que nos piden un método explícito, la derivada que nos aparece en la ecuación diferencial, derivada de primer orden respecto al tiempo, la aproximamos con diferencias progresivas. Y la derivada segunda de la función incógnita respecto a x, tal y como nos aparece en la ecuación en derivadas parciales, la aproximamos con diferencias simétricas. Esto es lo estándar, lo que hemos hecho en clase de teoría con la ecuación del calor. Siempre que nos piden el método explícito, hay que aplicar diferencias progresivas a la derivada respecto al tiempo de la función incógnita y diferencias simétricas a la derivada segunda respecto al espacio. Siempre, ¿vale? Si nos apareciera, además, una u sub x, una derivada primera respecto a x, ¿qué tipo de aproximación tendríamos que coger para esa derivada primera? Pues si no queremos perder precisión, como las derivadas respecto al espacio son simétricas, pues esa derivada primera también tendríamos que aproximarla con diferencias simétricas. Porque, recordemos, en métodos numéricos, nuestro método siempre es tan bueno como la peor de nuestras aproximaciones. Eso significa que si aplicamos diferencias progresivas en la variación respecto al tiempo, nuestro método será de orden 1 en la variable temporal. Si aplicamos diferencias simétricas en las derivadas respecto al espacio, nuestro método será de orden 2 respecto a la variable espacial. Pero si nos aparece esa derivada primera respecto a x y hacemos ahí una diferencia progresiva o regresiva, todo el método bajará a orden 1, porque es tan bueno como la peor de nuestras aproximaciones. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, una vez cogemos y aproximamos con diferencias progresivas u sub t, con diferencias simétricas u sub x, nos queda exactamente la misma expresión que aparecía en el caso clásico, en la ecuación del calor, pero aquí al final hay algo nuevo, algo que no aparecía entonces. En nuestra ecuación diferencial tenemos un sumando que es e elevado a menos t, con lo cual estamos evaluando toda la ecuación en derivadas parciales en los nodos x sub i t sub j, con lo cual ese e elevado a menos t se transforma en e elevado a menos t sub j.
Y además, si recordáis el caso de la ecuación del calor clásico, cuando queríamos encontrar esta expresión que hemos visto aquí de nuevo, multiplicábamos todo por k para eliminar denominadores. De manera que cuando aquí multiplicamos todo por k, la exponencial también queda multiplicada por k. ¿Vale? Esa es una diferencia que hay que tener en cuenta. Evidentemente aquí no estamos escribiendo todos los pasos. Eso es lo que quiero que hagáis vosotros, sin mirar, y de esa manera, luego cuando lo comprobéis y efectivamente habéis obtenido los mismos resultados, comprobaréis si lo habéis entendido correctamente o no. ¿Vale? Recordad que esta lambda no era otra cosa más que el coeficiente alfa cuadrado de la ecuación parabólica, que en este caso es 1, por el paso k, que hemos multiplicado a toda la expresión, partido h cuadrado. ¿Vale? Eso era lambda, y por eso nos aparecen los lambdas que vemos aquí. ¿De acuerdo? Otro aspecto importante es cuáles son los valores admisibles para los nodos en esta expresión. ¿Vale? Esta expresión en diferencias que vemos aquí, ¿para qué valores de los índices I y J es válido? Eso no es algo que haya que tomar a la ligera, hay que pensarlo muy bien. En el caso clásico, cuando teníamos dos condiciones de contorno de tipo Dirichlet, nosotros sabíamos la primera fila cuánto valía y la última fila cuánto valía. Ahora no lo sabemos. Por tanto, vamos a tener tantos valores de I y de J como correspondan a las incógnitas que tenemos en nuestro mallado. ¿Vale? En nuestro mallado solo conocemos la primera columna, que es lo que corresponde a la condición inicial. El resto son todo incógnitas. ¿Vale? Por tanto, si yo he de preguntarme cuántos son los valores del índice I que debo considerar en mi problema, en este caso van a ser todos, porque yo no sé la temperatura en ningún nodo de la barra fuera del instante inicial. Por tanto, como esta expresión me va a permitir calcular la temperatura en los nodos de la barra en cada uno de los instantes posteriores, yo he de recorrer todos los valores del índice I desde el 0 hasta el nx. ¿Vale? También es conveniente hacerse la misma pregunta respecto al índice J. ¿Vale? Y para eso hay que tener en cuenta qué valores estamos calculando. Estamos calculando la temperatura en los nodos XY, para todos los I's, en el instante t sub j más 1. Estamos calculando j más 1, el instante j más 1. ¿Vale? Por tanto, si yo cojo j igual a 0, realmente lo que estoy haciendo es calcular los u sub i 1. ¿Vale? Los u sub i 0 son los que conozco, son mi condición inicial. Por tanto, los u sub i 1 son los primeros que debo calcular y por eso empiezo trabajando con j igual a 0. Luego cogeré j igual a 1, j igual a 2. ¿Hasta dónde? ¿He de alcanzar el nt? El nt corresponde al último instante temporal. Si yo sustituyo la j por nt, estaré trabajando con los u sub i nt más 1. Me estoy saliendo del intervalo temporal. Por tanto, he de quedarme en una unidad anterior, nt menos 1, para que cuando haga j más 1, es decir, nt menos 1 más 1, me quede en el último instante, que es el nt. ¿De acuerdo? Por tanto, fijaos que llevo hablando, pues no sé, unos 5 o 10 minutos y no he pasado de la primera línea. Es muy importante que lo que estamos haciendo aquí, porque es la base de todo lo que viene después. ¿Vale? Si esto no lo hacemos bien, el resto del problema estará mal. Conviene mirarlo con detenimiento hasta asegurarnos de que esté todo correcto, al menos que no detectemos ningún error importante. ¿Vale? Muy bien. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, en principio, tal y como hicimos nuestro programa para el método explícito, yo podría modificar aquel programa de manera que añadiera este sumando de k por la función exponencial en el instante t sub j y esperar que todo funcione bien. Pero claro, recordemos que aquel programa lo hicimos pensando que conocíamos la primera fila y la última de nuestro mallado. Es decir, que tenía dos condiciones de contorno de tipo Dirichlet que ahora no tengo. ¿Qué ocurre si empezamos a ejecutar ese programa? Pues lo que pasará es que empezará a fallar. ¿Por qué? ¿Qué ocurre cuando la i vale 0? Hemos dicho que la i tiene que empezar en 0, eso no es un error. Tiene que empezar en 0 porque no sabemos la temperatura de la barra en ningún nodo, ni siquiera en los extremos, ¿vale? Más allá del instante inicial. Pero el hecho de que tengamos que usarlo
nos va a traer también problemas, porque fijémonos, cuando yo calcule el U sub 0 j más 1, el primer elemento de la columna j más 1, voy a utilizar el U sub 0j, bien, el elemento 0 de la columna anterior, ningún problema, la columna anterior la conozco. Voy a usar el U sub 1j, es decir, el elemento segundo de la columna anterior la conozco, no hay problema, pero voy a necesitar también el elemento U sub menos 1 de la columna j. Y ese elemento no lo tengo porque está fuera del intervalo, ¿vale? Entonces, lo que tengo que hacer es utilizar esas condiciones de contorno que me da el problema para tratar de averiguar quién es ese U sub menos 1j, sustituirlo en la expresión solo en la primera ecuación, que es donde me aparece ese U sub menos 1, y seguir con las demás, ¿vale? ¿Cómo utilizo esa condición de contorno? Bueno, pues mi condición de contorno, si la recordáis, decía esto, que la variación respecto al espacio en el extremo inferior del intervalo, en el 0, en cualquier instante temporal, es 0. ¿Vale? Esto era la condición de contorno que nos daba el problema. Como hemos dicho que cualquier aproximación que hagamos de las derivadas respecto al espacio hay que hacerlas con diferencias simétricas, porque si no perderíamos el orden 2 respecto al espacio, entonces aplico en ese x igual a 0 una diferencia simétrica, de esta forma. ¿Y qué estoy consiguiendo? Estoy diciendo que 0 es igual a U sub 1j, que me vale, me aparece, es una incógnita, no, perdón, es un elemento de la columna anterior que conozco, menos U sub menos 1j partido 2h. Aquí me vuelve a aparecer ese U sub menos 1j. Y eso es una bendición, porque esto es lo que me va a salvar. Yo lo que voy a hacer es despejar de aquí el U sub menos 1j y sustituirlo en la ecuación, en la primera ecuación del sistema. Es decir, yo de aquí lo que digo es que el U sub menos 1j ha de ser igual a U sub 1j, porque la resta entre ambos da 0. ¿Vale? Eso es lo que yo deduzco de esa primera condición de contorno. Eso es lo que tenemos aquí debajo. ¿Vale? Entonces, cuando sustituya la i por 0, donde me aparece el U sub menos 1j, lo cambio por el U sub 1j. ¿Vale? ¿Qué hago a partir de ese momento? Ningún problema. Voy siguiendo con los distintos elementos, los distintos valores del índice i. Y voy construyendo el resto de ecuaciones de mi sistema. Para i igual a 1, calcularé el U sub 1j más 1, como a partir del U sub 1j, lo tengo, del U sub 2j, lo tengo, y del U sub 1j, lo tengo. Aquí no hay ningún problema y le sumo la exponencial en el instante t sub j, ¿vale? Con lo cual, directamente ya he podido calcular el U sub 1j más 1. El U sub 0, j más 1, lo he calculado antes, pero he necesitado utilizar este truco, ¿vale? Para eliminar ese U sub menos 1j que no sabía qué hacer con él, ¿vale? Hacemos lo mismo con el igual a 2, el igual a 3, hasta que llegamos al último valor, al igual a nx. Este va a volver a ser problemático. ¿Por qué? Porque nos va a pasar lo mismo. Si la i vale nx, aquí voy a calcular el u sub nxj más 1, utilizando ¿quién? Utilizando el u sub nxj, lo conozco porque es de la columna anterior. El u sub nx menos 1 de la columna anterior también lo conozco toda la columna anterior, pero aquí me aparece un u sub nx más 1j. Y eso está fuera del mallado. Por tanto, no lo conozco a priori. ¿Qué tengo que hacer? Como ya estoy fuera del intervalo, porque estaba trabajando en la última de las ecuaciones, me voy a la segunda condición de contorno, a la que me da la poca información que tengo acerca de esa condición de contorno, esos valores que están en el índice nx. ¿Qué me dice la condición de contorno? Me dice que la variación respecto a x en el valor de x igual a 1 más la propia función en ese nodo valen 0. ¿De acuerdo? Pues entonces hago lo mismo que antes. Esta variación respecto a la variable x en el nodo 1 la escribo con una aproximación simétrica. Fijémonos que el hecho de que esté evaluada en x igual a 1 se ve aquí, en que yo tengo u sub nx más 1j.
y aquí u sub nx menos 1j, es decir, estoy en el nodo nx y hago una diferencia simétrica, cojo el nodo anterior y el posterior. ¿Vale? La diferencia de la función incógnita en esos dos nodos dividido 2h, más el valor de la función en ese nodo, en el nxj, debe sumar 0. Eso es lo que me dice mi condición natural. Bien, ¿qué tengo que hacer? Pues aquel valor de la función incógnita con valores fuera de rango, que es el nx más 1, lo despejo igual que he hecho antes. Y de esa forma lo puedo escribir en función de lo que sí conozco, que son la función incógnita en el instante anterior, pero con los valores espaciales nx y nx menos 1. Eso no me da ningún problema, son valores que conozco. Y los sustituyo en la ecuación. Y entonces ya puedo calcular el último elemento de la columna j más 1. Y eso lo iré haciendo para cada una de las columnas. ¿De acuerdo? Con lo cual, modificando el algoritmo que ya tengo, clásico, primero adaptándome a la ecuación en derivadas parciales, que es ligeramente distinta, y luego adaptando la primera ecuación y la última a las condiciones de contorno que tengo para no salirme del mallado, puedo reconstruir un algoritmo que me permita resolver aproximadamente el problema. ¿Vale? Vamos a ver entonces, a partir de aquí, cómo seguimos. ¿Vale? Esta sería el conjunto de expresiones, por no llamarlo sistema, ¿vale? Porque tampoco es exactamente eso, porque no hay que resolver un sistema lineal, simplemente hay que utilizar valores conocidos para calcular los nuevos. La columna j más 1 quedaría de esta forma, ¿vale? Después de hacer los cambios que hemos visto en la primera expresión y en la última, correspondiente a los valores de los índices, que son los nodos de la frontera, ¿vale? Estas serían las expresiones. La expresión central, fijémonos que estos u sub i j más 1 son válidos para todos los valores de i centrales, desde el 1 al nx menos 1, ¿vale? Y lo que hay que hacer es modificar el programa, ¿vale? Teníamos un algoritmo para la ecuación del calor explícito, con condiciones de tipo Dirichlet y una ecuación en derivadas parciales homogénea, y ahora lo vamos a modificar para adaptarlo a este problema, ¿vale? De manera que en la transparencia siguiente, ¿vale? Lo que vamos a hacer es ver cómo quedaría el programa. El programa es tan sencillo como lo que tenéis en la pantalla, ni siquiera llena la transparencia, ¿vale? Aquí hay una pequeña errata, hemos puesto 2 veces el punto y coma, pero no tiene importancia, ¿vale? La primera parte es exactamente igual a lo que hemos visto en el caso clásico, en el caso de la ecuación del calor. Fijémonos que ahora tenemos una única función como variable de entrada. Antes teníamos 3, porque teníamos 2 condiciones de contorno de tipo Dirichlet. Ahora no las tenemos, por tanto no aparecen como variables de entrada. Pero el resto de los valores de entrada son iguales, ¿vale? Son los mismos. A partir del intervalo AB de la variable espacial y del número de subintervalos nx, calculamos el paso y construimos el vector de nodos. A partir del intervalo temporal 0t mayúscula y el número de subintervalos nt, calculamos el paso k y el vector de nodos temporales c minúscula. Definimos la matriz donde almacenaremos la información conocida e iremos introduciendo todos aquellos datos que vayamos calculando, ¿vale? ¿Qué tamaño tiene? Nx más 1 filas, nt más 1 columnas, ¿vale? ¿Qué información conocemos? Muy poca. Solo la que corresponde al instante inicial. De manera que evaluamos la función f, variable de entrada, en el vector de nodos x, y eso nos proporciona directamente la primera columna. Y es lo único que conocemos de entrada, ¿vale? A partir de ahí todo lo demás hay que calcularlo. Y lo calculamos en este bucle for de aquí. Para evitarnos hacer un doble bucle con los índices i y j, utilizamos un pequeño truco. Y es coger vectores de índices. Cuando yo hablo del índice i, estoy hablando de las componentes centrales la mayor parte del tiempo. Cuando hablo del i más 1, las componentes 1 a la derecha. Y cuando hablo del i menos 1, las componentes que están una unidad a la izquierda, ¿vale? De manera que yo defino como c mayúscula las componentes centrales, las que corresponden al índice i en mi ecuación en diferencias. Llamo r mayúscula a los nodos que están desplazados una unidad a la derecha y L mayúscula a los nodos que están desplazados una unidad a la izquierda, ¿vale? Entonces, ¿qué hay dentro del for? Pues 3 expresiones.
La primera, la que corresponde a el primer nodo espacial, en cualquier instante, ¿vale? Primera fila, columna J más 1. Colocamos aquí la información que hemos obtenido de la discretización, ¿vale? Tal cual. Pero fijémonos que aquí ya hemos resuelto el problema de la condición de contorno, es decir, aquí ya aparece todo en función de los elementos de la columna anterior que sí conocemos, ¿vale? Ya hemos hecho la sustitución de la que hemos hablado en la transparencia anterior. Luego va el cálculo en bloque, por eso no me hace falta otro bucle for para el índice i. Como C mayúscula es un vector que contiene a todos los valores de los índices desde 2 hasta nx, si lo ejecutamos de esta manera, utilizando los vectores de índices C, L y R, podemos en una sola línea, sin necesidad de anidar otro bucle, calcular los elementos centrales de la columna J más 1. Si no os aclaráis bien con esta notación y preferís hacer dos bucles anidados, no hay ningún problema, hacedlo, ¿vale? Pero así de esta forma aprendéis otra cosa más si no la sabíais ya. Tenemos que añadir otra expresión en la que trabajaremos con el elemento de la columna J más 1, pero el último elemento. Y ahí, una vez más, hemos incluido lo que hemos podido aprovechar de la condición de contorno en ese extremo, ¿vale? Hemos eliminado aquel nodo que se nos salía de rango utilizando la condición de contorno y eso nos ha modificado la expresión, ¿vale? Perfecto, entonces con esto terminaría el programa, ¿vale? ¿Qué problema tenemos? Bueno, pues que tenemos que comprobar si se cumple la condición de convergencia. Cuando la ecuación parabólica no es exactamente la del calor, salvo como en este caso, que realmente lo que tenemos aquí es una función que depende únicamente del tiempo. Aquí todavía no podemos fiar de la condición de convergencia, pero si la ecuación parabólica fuera muy diferente y tuviera, por ejemplo, un sumando que fuera u sub x elevado al cuadrado o algo así, eso, como ya interviene la propia función incógnita, ya no podemos garantizar que nos sirva el mismo criterio, ¿de acuerdo? Con lo cual iríamos un poco a ciegas. Aquí todavía nos sirve y, de hecho, podemos comprobar que con el alfa cuadrado, que en este caso vale 1, y los valores de k y de h que nos dice el enunciado, estamos muy por debajo del 1 medio, que es nuestra condición de convergencia, con lo cual podemos estar seguros de que el método va a converger, ¿vale? Lo ejecutamos utilizando esta instrucción que vemos aquí, ¿vale? Y en la línea siguiente vemos, en la transparencia siguiente, los resultados no solo para el instante final, sino para algunos instantes intermedios, ¿vale? Es lo que nos proporciona el método explícito. Como no tenemos la solución exacta, no podemos comparar, pero habrá otros casos en que sí la tengamos y podamos ver la mejora entre uno y otro. Bien, ¿qué nos decía el último apartado? El último apartado nos hablaba de un método implícito de orden 2 en ambas variables, que es el método de Crank-Nicolson. Bien, tenemos que volver a hacer el planteamiento teórico, ¿vale? Es muy importante. Bueno, esto sería la gráfica de la solución, que también se nos pedía para este apartado. Se puede conseguir con un mesh de la matriz U o un surf, ¿vale? Y ahora nos vamos al apartado C, como os comentaba. Aquí tenemos que trabajar con el método de Crank-Nicolson. Hacemos una discretización siguiendo los principios del algoritmo de Crank-Nicolson. Es decir, tenemos que evaluar la expresión en diferencias en dos instantes distintos, en t sub j y en t sub j más 1. Cuando estamos en el instante t sub j, la diferencia respecto al tiempo la aproximamos con diferencias progresivas. Cuando estamos en el instante t más 1 con diferencias regresivas, para que lo que nos quede a la parte de la izquierda del signo igual sea lo mismo, ¿vale? Y las aproximaciones que nos quedan a la derecha del signo igual, pues son siempre simétricas. Lo que pasa es que estamos viendo que tenemos la media, ¿vale? Este dividido por 2 es por esa media que hacemos de las aproximaciones en los instantes j más 1 y j, ¿vale? Estas son las dos aproximaciones de la derivada segunda respecto a la x. Y, por supuesto, tenemos también el sumando con la media de esos dos sumandos extra que tenemos en este problema de la función exponencial evaluada en los dos instantes distintos. Tenemos instante t sub j, instante t sub j más 1. Si esto no lo hacéis, estará completamente mal, ¿vale?
Muy bien, pues entonces ahora nos ponemos manos a la obra y volvemos a hacer la misma jugada de antes. Vamos a dejar a un lado del signo igual todo lo que dependa del instante j más 1, al lado contrario todo lo que dependa del instante j, solo que esta vez sí tenemos un sistema lineal, porque hay más de un término con j más 1. Está aquí los u sub i j más 1, que agruparemos con estos de aquí, y luego tenemos los u sub i más 1 j más 1 y los u sub i menos 1 j más 1. Todos ellos irán al lado izquierdo del signo igual. De manera que nos quedará esta expresión, que vemos aquí, este sistema lineal. Sistema lineal en el que aquí ya hemos utilizado la misma jugada que en el método explícito. Fijaos que en la primera ecuación ahora mismo solo aparecen dos valores, dos incógnitas, u sub 0 y u sub 1 en el instante j más 1. ¿Dónde está este, el u sub i menos 1 j más 1? Pues como ya sabemos que para el i igual a 0 eso nos va a sacar de rango, hacemos la misma jugada, lo sustituimos por el u sub 1 j más 1 y entonces se nos queda agrupado aquí, ¿vale? Hemos multiplicado evidentemente todo por k para obtener los lambdas, ¿vale? Eso no lo repito porque esto da igual. En las componentes centrales se quedarán tal cual la expresión general, ¿vale? Y en la última ecuación del sistema vamos a volver a tener u sub, en este caso, i más unos que nos van a sacar de rango. Pero fijaos que los valores que salen de rango están tanto a la izquierda como a la derecha. U sub menos 1j también tenía aquí, ¿vale? Y eso también me ha permitido hacer la misma jugada a la derecha. Cuando voy a la última ecuación, los valores que me perjudican son los i más 1, tanto en j más 1 como en j, ¿vale? Entonces tengo que sustituir para los dos instantes esos u sub i más 1, u sub nx más 1 en realidad, porque estoy en la última fila, que se me salen de rango utilizando la condición de contorno, igual que he hecho antes. Y eso me lleva a esta última expresión que tenemos aquí debajo. ¿De acuerdo? Todo esto, ya os lo digo, yo lo estoy contando ahora ya un poco más rápido, porque es la segunda vez que lo hacemos, pero es conveniente que todas estas cuentas desde el principio las hagáis sin mirar, vosotros papel en mano, hasta que alcancéis las expresiones que tenéis en la transparencia. Si no las encontráis, buscad el error. Y a partir de ahí ya nos podemos empezar a pensar en el programa, pero nunca jamás debéis coger un problema de estos, donde haya variaciones en las condiciones o en la ecuación de derivadas parciales, y os pongáis a trabajar directamente con el programa. Eso es un suicidio. Hay que hacerse primero el desarrollo teórico, y cuando tengamos claro cómo quedan las ecuaciones con nuestras condiciones de contorno y con nuestra ecuación en derivadas parciales, entonces ya nos ponemos a modificar el programa. ¿Vale? Bueno. Vamos, por tanto, a buscar la expresión matricial que me va a permitir modificar el programa, porque mi programa básico yo lo tengo con matrices, ¿vale? En realidad no con tantas matrices, sino yo sí que voy a construirme la matriz B, que multiplicaré por la columna J. Además, en este caso le voy a sumar el vector P sub J, que son las exponenciales, la media de las exponenciales por el factor K. Por tanto, esto sí que es un producto matricial, pero esta matriz A mayúscula no la voy a construir completa. ¿Por qué? Porque es una matriz tridiagonal. Y si recordáis, cuando tenemos que resolver sistemas lineales con matrices tridiagonales, lo más eficiente es trabajar con el algoritmo de Kraut. Y ese algoritmo de Kraut me permite darle solamente la diagonal principal, la superior y la inferior, que son los únicos elementos distintos de cero, y el vector resultante de hacer ese producto matriz vector y la suma con P sub J, con el vector de P. ¿Vale? Pues tengo que saber cuál es la estructura de estas dos matrices, aunque luego solo una de ellas la vaya a construir como tal. ¿Vale? Muy bien. Eso lo hacemos ya dentro de nuestro programa. Fijémonos que la primera parte del programa es exactamente la misma que habíamos visto para el caso del apartado anterior, pero aquí debajo ya estamos haciendo variaciones, es decir, después de definir los vectores de índices, que eso también es igual, construimos las diagonales de la matriz A y las diagonales de la matriz B. ¿Por qué las construimos fuera del bucle? Porque no cambien. Recordemos cómo son. Dependen solo de lambda, y lambda es constante. Depende de los datos del problema, pero para mi problema siempre vale lo mismo.
con lo cual yo puedo definirlas fuera del bucle, definir esos vectores diagonales fuera del bucle y usarlos dentro, ¿vale? Entonces, aquí defino esas 6 diagonales, las de las 2 matrices, inicializo un vector de términos independientes B minúscula, con el tamaño que toca, nx más 1 filas, una columna. Aquí es donde defino la matriz completa B mayúscula, ¿vale? Aquí es donde la construyo a partir de la diagonal principal, de la diagonal superior y de la diagonal inferior. Y ahora ya estoy lista para entrar dentro del bucle. ¿Por qué necesito calcular el vector P dentro del bucle? Porque depende de los T sub J. Cada elemento, cada valor que toma el índice J del bucle es un T sub J distinto. Por tanto, ese vector P sí lo necesito definir dentro del bucle. Y lo defino con la media multiplicada por K de las funciones exponenciales en los 2 instantes, multiplicado por un vector de unos del tamaño adecuado para luego poderlo sumar, ¿vale? Porque tiene que tener el mismo tamaño que el sistema. Y entonces multiplico la matriz B por la columna J de mi solución, ¿vale? Como hemos visto en la teoría, le sumo el vector P y esto es mi vector de términos independientes que voy a poner en el algoritmo de Kraut en la última variable de entrada y al resolver el sistema lineal formado por estas 3 diagonales de la matriz A y este vector P que hemos construido como vector de términos independientes, llamando a Kraut, que ya lo tenemos, encontramos los valores centrales de la columna J. Los valores centrales, ¿eso está bien? ¿Vale? No está bien. Ahí tenemos que trabajar con todos los nodos. Ahí en lugar de una C mayúscula tendríamos que colocar 2 puntos. ¿Vale? A ver, mejor esto. Aquí lo que tenemos que escribir son los 2 puntos, para indicar que realmente lo que queremos es que trabaje con todos los nodos, no solo con los centrales, porque ahora no tenemos la primera fila y la última, necesitamos calcularlas todas, ¿vale? Con lo cual, en este caso, eso es una errata de la transparencia, el programa está correcto. En este caso, lo que tenemos que hacer es, bueno, pues ser conscientes de dónde están nuestras incógnitas, ¿vale? Muy bien. Seguimos con la implementación y entonces, cuando ya hemos modificado nuestro algoritmo para adaptarlo a este nuevo problema, el algoritmo de Crank-Nicolson clásico ha variado un poquito respecto a lo que estamos haciendo, ejecutamos el programa y averiguamos cuál es el valor de la función incógnita en esos instantes intermedios y en el instante final, ¿vale? Que era un poco lo que se nos pedía en el problema. Aquí no vemos grandes variaciones respecto a lo que nos ha dado el método explícito, ¿vale? Pero el método implícito tiene la ventaja de que no importa qué partición hagamos de la variable espacial o temporal, porque va a converger siempre, ¿vale? Es la gran ventaja de los problemas, de los métodos implícitos en los problemas, ¿vale? Bien, vamos a echar un vistazo a los problemas que hay detrás, vamos a verlos un poco más por encima porque ya se nos acaba el tiempo, pero sí me interesa comentaros alguna cosita, ¿vale? En este segundo problema, sabemos que alfa cuadrado vale 4 partido pi cuadrado, ¿vale? El alfa es 2 partido pi y por tanto jugará un papel destacado en nuestros algoritmos. Sabemos cuál es la condición inicial, las condiciones de contorno son de tipo Dirichlet, por tanto aquí realmente no hay que programar nada nuevo. Aquí los programas que tenemos hecho de la teoría funcionan. ¿Por qué? Porque tenemos la ecuación clásica con un alfa cuadrado concreto, tenemos una condición inicial que depende de la X conocida, más o menos complicada pero conocida, y tenemos unas condiciones de contorno que son de tipo Dirichlet. Ningún problema, es aplicar los programas, no hace falta hacer todo el desarrollo teórico, sino que simplemente se trata de utilizar lo que ya sabemos de la teoría, ¿vale? Por eso directamente damos los resultados, ¿vale? En Crank-Nicolson igual, ¿vale? Sin ningún problema. ¿Qué le ocurre a este tercer problema? Aquí ya volvemos a tener diferencias respecto a la ecuación del calor clásica. Fijémonos primero en la ecuación en derivadas parciales. Hasta aquí es la ecuación clásica.
Todo esto que le estamos añadiendo hace que sea distinto y hace que las condiciones de convergencia ya no sean de fiar, aunque las podemos utilizar a ver si tenemos suerte y funciona, ¿vale? Pero ya no está asegurado. Habría que hacer un estudio teórico para el que no estáis preparados, ¿vale? ¿Qué ocurre con las condiciones iniciales de contorno? La condición inicial es de lo más sencillo, seno más coseno. Las condiciones de contorno son de tipo Dirichlet, ahí ningún problema. La única dificultad aquí está en la ecuación en derivadas parciales. Y recordemos, ¿cómo actuar? Dependiendo del método que se nos pida. Cuando se nos pide el método explícito, pues cualquier aproximación de la función incógnita en su variación respecto al tiempo ha de ser con diferencias progresivas. Cualquier aproximación que hagamos de la función incógnita en su variación respecto a la x ha de ser con diferencias simétricas, porque si no, perderíamos el orden, ¿vale? Aquí estamos, además, haciendo hincapié en que queremos que sea de ese orden y no de otro, ¿vale? Bien, en el método implícito, pues tenemos que utilizar las aproximaciones que corresponden al método implícito. Van a ser unas regresivas en la variación respecto al tiempo y simétricas en la variación respecto al espacio, ¿vale? Y luego Crank-Nicolson también con la misma filosofía, ¿vale? Entonces, cuando tenemos todo esto claro, nos vamos al desarrollo teórico y nos planteamos el problema desde el principio, es decir, vamos a utilizar las aproximaciones y vamos a ver cómo queda la ecuación en diferencias, ¿vale? De manera que nos queda una expresión única, no vamos a necesitar una para el primer nodo y otra para el último, porque aquí las condiciones de contorno son de tipo Dirichlet, estamos en el caso fácil, ¿vale? Pero la expresión en diferencias sí es distinta de la clásica, porque la ecuación en derivadas parciales es muy distinta, ¿vale? Salvo eso, bueno, pues aquí tenéis cómo modificar la línea central, en este caso sí es central, para adaptarla a este nuevo problema y es cuestión de comprobar que los resultados son los que tocan, ¿vale? Como os digo, intentadlo vosotros primero sin mirar, tenéis esto aquí para comprobar que todo funciona correctamente, tenéis luego un conjunto de problemas propuestos que son similares para que vayáis afianzando, aunque ahí ya tenéis que tener un poco más de confianza en vosotros mismos porque no lo tenéis resuelto, y ir practicando porque el examen, como os digo, está cerca y no es cuestión de esperar al último segundo porque no os va a dar tiempo, ¿vale? Los problemas propuestos, como veis, aquí tenéis más o menos variaditos con distintas... Mira, este está repetido. ¿Vale? Aquí tenéis otro distinto con un sub x cuadrado, ¿vale? Y, por supuesto, tenéis algo similar, que veremos la semana que viene, con los problemas de ecuaciones en derivadas parciales hiperbólicos. Allí también hemos visto todo el desarrollo teórico para la ecuación de ondas y luego en la sesión de problemas veremos cómo modificamos los algoritmos cuando la ecuación en derivadas parciales no es exactamente la de ondas, cuando las condiciones de contorno ya no son exactamente de tipo Dirichlet, sino que sufren variaciones, ¿vale? Con todo eso jugaremos en la próxima semana. Así que lo dejamos aquí. Es cuestión de que vayáis practicando y, por favor, utilizad el foro o el correo cuando tengáis dudas. Si son dudas de problemas, mejor el foro porque así los compañeros pueden consultar también y es posible que tengan las mismas dudas. ¿De acuerdo? Muy bien, pues entonces lo dejamos aquí. Que paséis buena semana y hasta pronto.